¿Por qué digo que Checo es el culpable? Porque ese cabrón es tan bueno, tan eficaz, tan determinante, que ahora que no está, se nota. Se nota en la pista, se nota en los resultados, se nota en las caras largas de Red Bull. Porque cuando Checo estaba, disimulaba todos los errores del equipo. Cuando el auto era una porquería, él lo hacía rendir. Cuando la estrategia era un desastre, él la salvaba con puro talento. Y ahora que no está, ¿qué pasa? El auto se arrastra. El segundo piloto no suma ni por accidente. Y Max, solito, ya no puede contra el mundo. Checo es el culpable de que Red Bull pareciera un equipo invencible cuando en realidad eran un circo mal organizado con un genio mexicano sosteniéndolos desde adentro. Él es el culpable de que los fans todavía hablaran bien de Red Bull a pesar de las puñaladas que le metían cada fin de semana. El culpable de que la Fórmula 1 en México explotara. El culpable de que miles se enamoraran del deporte. Y claro, también es el culpable de que ahora, sin él, Red Bull esté dando pena. Así que sí, Checo es culpable. Culpable de ser un chingón, de hacer historia, y de dejar tan en evidencia a un equipo que se creyó superior a su propio salvador. Suscríbete al canal si también crees que Checo merecía más. Y quédate hasta el final porque lo que viene va a hacer enojar a más de uno dentro de Red Bull. El coche sin Checo es un desastre. Así, sin rodeos. Porque mientras Sergio Pérez estuvo ahí, ese auto parecía un cohete. Y ahora, que ya no está, parece un carrito de supermercado con las llantas chuecas. Checo logró durante años maquillar todas las fallas del segundo Red Bull. Un auto claramente inferior al de Verstappen, que solo rendía cuando lo tenía él en las manos. ¿Y ahora qué? Lo maneja cualquiera y no sirve ni para sumar puntos. Decían que era el mejor coche de la parrilla, que con cualquier piloto ganaba. Así, pues ahí está el resultado. Entre su Noda llorando en la radio y el novato que llegó con el ego por los cielos y se fue sin pena ni gloria, quedó clarísimo que el verdadero mérito era del piloto mexicano. Red Bull pensó que el coche hacía al piloto, pero era al revés. Era Checo el que hacía que ese coche pareciera competitivo. Sin él, es una lástima rodada. Y lo más irónico es que todo el tiempo lo criticaban. Que si no era constante, que si no estaba a la altura. Pues ahora que no está, les quedó el ridículo al aire. Porque ni estrategia, ni ritmo, ni nada. Ese auto ya no compite. Lo único que queda es aceptar que durante años, ese coche funcionaba gracias al talento y la experiencia de Sergio Pérez. Y ahora que no está, pues ahí tienen su realidad. Red Bull sin Checo Pérez es como una bebida sin gas, insípida, olvidable, sin chispa. Porque lo que muchos no quieren aceptar es que Sergio no solo rendía en la pista, también vendía. Era el rostro que conectaba con millones. En México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Checo era sinónimo de Red Bull. Cada gorra, cada póster, cada tweet, cada entrada agotada en el Gran Premio de México, todo eso tenía su cara, su bandera y su historia. Cuando estaba en el equipo, Red Bull era el centro de atención, incluso cuando no ganaban. Checo generaba conversación, polémica, titulares. Les llenaba los estadios y les llenaba los bolsillos. ¿Y ahora qué tienen? Una escudería que ya no emociona, que ya no vende igual, que ya no conecta con la gente. Porque Max podrá ganar, pero no mueve emociones. No vende camisetas, no llena tribunas con pasión. Es un gran piloto, sí, pero no es una figura de marketing. Red Bull creyó que podía reemplazar el carisma con resultados. Error de novatos. Porque la Fórmula 1 no solo vive de podios, vive de historia, de personajes, de emociones. Y Checo era todo eso junto. Su salida no solo afectó al equipo en lo deportivo, los dejó huérfanos de imagen, de presencia global, de impacto. Y el marketing no perdona. Horner y Marco están completamente desorientados. Perdidos. En otro planeta. Se les cayó la careta y ahora no tienen ni discurso, ni piloto, ni resultados que los respalden. Durante años jugaron a ser los genios del paddock, los arquitectos del dominio Red Bull, pero en realidad vivieron montados sobre el trabajo silencioso y mal pagado de Checo Pérez. Lo usaron como escudo, como excusa, como chivo expiatorio. Le echaban la culpa de todo mientras ellos quedaban como los líderes visionarios. Hoy, sin él, el castillo de naipes se vino abajo y no saben cómo ocultarlo. Horner, el que se jactaba de tener el mejor ojo para detectar talento joven, metió las manos al fuego por pilotos que no dieron una. Prometió que con cualquiera Red Bull seguiría dominando. Que no hacía falta un Checo para estar arriba.
que el coche era tan bueno, que hasta un rookie podía sacar podios. Pues ahí están los resultados. No solo no sacan podios, no sacan ni puntos. Y Horner ahora tiene que poner cara de póker mientras los medios se le echan encima y los inversionistas le empiezan a cuestionar cada decisión. Y luego está Marco, el mismo que durante años despreció a Checo públicamente, que decía que no era constante, que no era de la escuela Red Bull, que no tenía la mentalidad correcta. Y sin embargo, cada carrera se beneficiaban de su experiencia, de su desarrollo, de su capacidad para poner el auto donde no debería estar. Marco vivía de hablar de Checo, de crear polémica con sus declaraciones, de mantenerse relevante a base de golpear al piloto más popular del equipo. Ahora ya no tiene a quien pegarle, y con eso, perdió también su único foco de atención. Está desaparecido, irrelevante, sin nada que aportar. Es irónico que los dos personajes que más sabotearon a Checo dentro del equipo sean los que hoy están pagando más caro su salida. Porque se quedaron con un equipo sin alma, sin equilibrio, y con un Max aislado, frustrado, sin escudero ni respaldo emocional. Horner y Marco cometieron el error más básico de cualquier líder: subestimar el verdadero valor de una figura clave. Lo trataron como reemplazable, y hoy están viendo que no lo era. Pensaron que todo giraba en torno a ellos, y ahora el mundo de Red Bull se está desmoronando, justo cuando ellos tienen que dar la cara. Pero lo más grave es que no tienen plan. No hay solución. No hay un nuevo Checo en camino. Ningún piloto de la academia está listo. Ningún fichaje bomba les va a salvar. Y eso los tiene paralizados. Ya no hay declaraciones triunfalistas. Ya no hay filtraciones maliciosas contra el mexicano. Solo hay silencio. Porque cuando te das cuenta que tu error no fue solo técnico, sino también político, institucional y mediático, lo único que queda es comerte tu orgullo y aceptar que el que te tapaba todos los huecos era justo el que menos valoraste. Y ese ya no está. ¿Qué pasó con Max Verstappen? Pues pasó lo que pasa cuando te quitan el soporte silencioso que te mantenía arriba sin que tú mismo lo notaras. Durante años, Max fue el rostro del éxito de Red Bull, el campeón, el intocable. Pero detrás de cada carrera limpia, de cada victoria cómoda, había un Sergio Pérez haciéndole el trabajo sucio. Un piloto que no solo bloqueaba a sus rivales directos, que no solo ayudaba a afinar el desarrollo del coche, sino que también le daba estabilidad al equipo, contenía la presión y permitía que todo girara alrededor de Max sin que nada se saliera de control. Checo era más que un compañero de equipo. Era su escudo humano. ¿Quién fue el que detuvo a Hamilton en Abu Dhabi para que Max ganara su primer título? Checo. ¿Quién aceptó órdenes de equipo sin armar escándalos, sacrificando sus propias oportunidades por el bien de la estructura? Checo. ¿Quién ayudaba a validar las decisiones estratégicas en pista cuando todo estaba en el aire? Checo. Y ahora que no está, Max está solo. Pero no solo en la pista, está solo en el equipo. Porque ya nadie le traduce lo que pasa, nadie le aguanta el ritmo, nadie lo respalda cuando el coche no da lo que promete. Max está sintiendo por primera vez lo que es cargar con todo el peso. Porque antes, si tenía un mal día, ahí estaba Checo salvando puntos. Si se equivocaba en una curva o tenía un mal pit stop, Checo minimizaba el daño. Hoy, cada error pesa el doble. Cada mala estrategia se paga con puntos. Y lo más evidente es que ya no se le ve igual de cómodo. Lo ves en las radios, en sus declaraciones, en su lenguaje corporal. Está empezando a entender que el dominio no era solo suyo. Que había alguien que, sin brillar tanto, lo mantenía en la cima. Y no se trata de decir que Max no es talentoso. Por supuesto que lo es. Es un pilotazo. Pero hasta el mejor necesita a alguien que lo sostenga en los días complicados. Y eso era Checo. Y eso ya no lo tiene. Red Bull cometió el error de creer que Max podía solo con todo. Que él no necesitaba a nadie. Y ahora el equipo está partido. El auto no es el mismo, las decisiones no son las mismas, y Max está más vulnerable que nunca. Lo que más duele para Max, aunque no lo diga, es que él lo sabe. Sabe que Checo le sumaba más de lo que el equipo reconocía. Que ese compañero que tanto criticaban era el que le facilitaba la vida. Y ahora está teniendo que aprender lo que es pelear sin red, sin cobertura, sin aliados. Porque Red Bull apostó todo a un solo piloto, y en Fórmula 1, eso nunca termina bien. Lo más irónico es que Max, con toda su arrogancia habitual, está enfrentando su etapa más solitaria justo cuando más debería estar respaldado. Porque un campeón necesita un entorno que funcione. Y a él le desmontaron el entorno entero. Le dejaron el coche, sí. Le dejaron el nombre.
pero le quitaron la estructura que hacía que todo eso se sostuviera. Y esa estructura tenía nombre y apellido: Sergio Pérez. Checo se fue, y se multiplicó. Así tal cual. Porque su salida de Red Bull no fue una despedida cualquiera. Fue una especie de expansión, de liberación, de evolución. Mientras Red Bull lo soltaba pensando que ya lo había exprimido todo, que su ciclo había terminado, lo que en realidad hicieron fue abrirle la puerta a una etapa mucho más grande. Lo que muchos no calculaban es que el Checo post-Red Bull no se iba a apagar, al contrario, se iba a convertir en algo mucho más potente, más influyente y más magnético. En el momento en que Checo dejó ese garaje, su figura se volvió más clara para todos. Lo que antes parecía un papel secundario al lado de Max, ahora se reconoce como lo que realmente era: un protagonista que se sacrificaba por el bien de un equipo que jamás lo entendió. Y esa narrativa conecta, no solo con los fans mexicanos, sino con cualquier aficionado que se ha sentido alguna vez infravalorado, traicionado o usado. Checo encarna esa historia de resistencia silenciosa, de lealtad mal recompensada. Y eso, en Fórmula 1, es oro puro. Porque mientras otros se fabrican personajes, Checo es real. Es humano. Y ahora que está fuera de Red Bull, esa humanidad se volvió su mayor fortaleza. Las marcas lo notan. Los equipos lo notan. Los medios lo notan. Porque Checo sigue siendo titular incluso sin estar en el equipo top. Sigue generando titulares. Sigue llenando espacios en las gradas. Sigue vendiendo mercancía. En México, su figura es más grande que nunca. Pero lo impresionante es que su alcance ya no se limita al país. Ahora se volvió un símbolo regional, incluso global. En cada gran premio hay camisetas con su nombre, pancartas, banderas, cánticos. Eso no lo tenía Red Bull, lo tenía él. Y al irse, se llevó todo ese capital con él. Y se multiplicó también en el discurso. Hoy se le menciona más en análisis, en comentarios, en comparaciones. Porque ahora todo el mundo se pregunta: ¿y si Checo hubiera seguido? Checo haría rendir ese auto. Checo podría estar peleando el campeonato si tuviera ese coche. Se volvió una referencia, un parámetro. Y eso no lo tienen muchos. El piloto que era ninguneado por sus propios jefes ahora se convirtió en el espejo incómodo que refleja los errores de Red Bull. Porque ya no es solo la nostalgia de lo que fue, es la evidencia viva de lo que perdieron. También se multiplicó en proyectos. Tiene ofertas, tiene visibilidad, tiene opciones. Porque ahora no es el piloto que aguantaba en Red Bull. Ahora es el piloto libre que puede ser la pieza que falta en otra escudería. Esa narrativa de el que Red Bull no supo valorar lo convierte en una figura codiciada. Y eso genera presión para todos. Para Red Bull porque cada paso de Checo es un recordatorio de su error. Para Max, porque cualquier resultado mediocre se compara con lo que hacía su excompañero. Y para los demás equipos, porque tener a Checo ahora es tener a toda su base de fans, su magnetismo comercial y su experiencia táctica. Es un paquete completo. Y lo más poderoso de todo es que Checo lo está haciendo sin rencor. No ha explotado contra Red Bull. No ha incendiado puentes. Simplemente ha seguido su camino, con la misma calma con la que aguantó tantas humillaciones internas. Pero su sola presencia, su avance silencioso, su éxito medido, habla más fuerte que cualquier entrevista incendiaria. Y eso es lo que más arde del otro lado. Que Checo no necesitó destruir a nadie para multiplicarse. Solo tuvo que irse. Y al irse, todo lo que era de él, se fue con él. Y ahora, cada día que pasa, su figura se agranda mientras Red Bull se encoge. La verdad es que después de todo lo que ha pasado, ya no queda duda. Red Bull cometió el error más grande de su historia al dejar ir a Checo Pérez. Y no porque lo diga un fan ardido o un nacionalista ciego, sino porque los hechos están ahí, golpeándoles la cara cada fin de semana. El auto ya no rinde igual, el equipo está fracturado, el marketing se desplomó, los jefes se esconden y Max se está dando cuenta de lo solo que quedó. Todo eso tiene un denominador común, la ausencia de Checo. Y por eso, sí, Checo es el culpable. El culpable de que Red Bull hoy se vea vulnerable. El culpable de que tanto se estén dando cuenta del valor que tuvo en ese equipo y que jamás fue reconocido como se debía. El culpable de que ahora se hable más de lo que perdieron que de lo que están construyendo. Porque no están construyendo nada. Están intentando tapar huecos con excusas, con promesas, con pilotos reciclados. Pero el hueco que dejó Checo no se llena con palabras, se llenaba con resultados, con presencia, con carácter.
Checo es el culpable de haber sido demasiado bueno para un equipo que no supo qué hacer con él. De haber sostenido durante años una estructura que creía que podía prescindir de él. De haber sido el compañero perfecto de un campeón que ahora, sin él, se ve expuesto. Es el culpable de haberse ganado el respeto de millones, mientras los que lo menospreciaban hoy buscan cómo justificar su salida. Así que si hay que repartir culpas por el desastre que vive Red Bull, que empiecen con Checo. Pero no como lo hacían antes, no como el chivo expiatorio. Ahora es el culpable por todo lo bueno que hizo, por todo lo que construyó, por todo lo que sostuvo, y por todo lo que ahora se nota que falta. Porque cuando alguien se va y deja un vacío tan grande, es porque su presencia valía mucho más de lo que todos creían.